Bueno, hoy día tenemos el honor de tener a don Rolf Lüders, quien es economista de la Universidad Católica. Él sacó un máster en la Universidad de Chicago en economía, después sacó un máster en administración de empresas, finalmente el doctorado en economía en la Universidad de Chicago también, y ha sido un famoso profesor del Instituto de Economía. En una época fue superministro del gobierno militar, precisamente en la época en que hubo la crisis mundial del 81-82. Él asumió para sacarnos de este hoyo en que había caído el país a raíz de una crisis mundial que nosotros no controlábamos desde acá, pero que sufrimos sus efectos. Y hoy día tenemos interés, Rolf, de conversar de todos estos temas, de cómo evolucionó toda la economía chilena durante el gobierno militar, cómo se creció, cómo bajó la pobreza, cómo se hicieron todas estas transformaciones, que con el tiempo después se siguió creciendo durante la concertación y nos llevó a ser el país más desarrollado de Iberoamérica. Así que primero me encantaría que tú nos pudieras contar un poco de ti mismo, de tu familia, de tus intereses por la economía y de tu trayectoria como estudiante en la Universidad Católica, después de los posgrados, en fin. Yo, bueno, soy hijo de alemanes de sangre. Mi papá en realidad nació en Alemania y llegó a Chile a los 2 años. Yeah. Nunca volvió a Alemania. Yeah. Y la familia de mi madre de haber llegado a Chile alrededor del año 1870. Ah, perfecto. Y de tal manera de que de este lado de ella yo soy chileno de nacionalidad y de mentalidad y de cultura. Tu apellido por el lado de ella es Schwarzenberg, ¿no? Es Schwarzenberg, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, entonces mi papá llegó al Paraíso, se vino a Santiago, ahí conoció a mi mamá, de tal manera que yo nací acá en Santiago de Chile y me eduqué en el colegio alemán, obviamente. En Deutsche Schule. En Deutsche Schule, exactamente. Y después de eso, entonces, mi papá era un pequeño comerciante, tenía un negocio de distribución de artefactos eléctricos en la calle Providencia, y yo quería seguir ese negocio, hacerme cargo de negocio, de tal manera que decidí estudiar ingeniería comercial en la Universidad Católica, que en aquellos años era como más prestigiada en administración, y la Universidad de Chile era como más prestigiada en economía. En economía, claro. Sí. Entonces entré a la Católica y tuve la suerte de que en esos años se firma un convenio entre la Universidad de Chicago, la Católica y la Agencia Internacional para el Desarrollo. ¿Qué año estamos hablando? Yo ingresé a la Católica en el 54, me parece. Perfecto. Y egresé entonces en el 58, algo así. Ya. Exacto. Y el convenio se firma en el 55, me parece, hacia fines del año 55. Ya. Bueno, y ahí entonces la gente esta de Chicago me ofrece ir a estudiar a Chicago, y yo no quise, porque quería dedicarme al negocio. Al negocio de tu padre. Claro, y me interesaba administración y no economía, ¿no? Que el convenio era de economía. Pero al final negociamos y llegamos a un acuerdo que si me iba bien el primer año en economía, el programa de Chicago con la Católica me financiaba el máster de administración de empresas. El MBA en administración de empresas en Chicago. Y así lo hice. Sí. Pero después de estudiar las 2 carreras de economía y administración, me gustó más la economía. Entonces volví a sacarme un doctorado en economía. Qué interesante. Sí. ¿Y esto fue el año 58? Yo me parece que, no, yo soy malo para la fecha, pero me parece que en el año 1958 yo egresé un poco antes, en realidad, del periodo de los 5 años, para poder ir a Chicago en septiembre, ¿verdad? Egresaba en diciembre del 58, pero
pero me permitieron tomar el examen de grado y los exámenes del último año, poco antes, para poder ir a Chicago, entonces en septiembre del 58. Entonces 58-60 en Chicago, y después volví en el 62. Al doctorado. Al doctorado. Del 62 hasta el 63, 64. Tuve un año nomás en eso. Porque tú tenías mucho currículum acumulado. Claro, bueno, lo que pasa es que me permitían usar los ramos en las dos carreras. Exacto. Claro, exacto. Y después tú te fuiste de Chile, tengo entendido, el año 71, cuando vino Allende y cuando empezó esta transformación en Chile, sí. ¿O me equivoco? Sí, sí. Bueno, yo, digamos, después de los cursos del doctorado y de una beca que me dieron para escribir la tesis, volví a Chile. Y bueno, creo que en el 68, ¿verdad? Me parece que tenemos una especie de movimiento estudiantil en que los estudiantes se tomaron la Universidad Católica, y qué sé yo. Y como producto de eso me eligen decano del Instituto de Economía. De la facultad, claro. Claro, que en ese momento era una facultad que incluía a sociología e incluía a ciencia política. Se compraron los dominicos en esa época, ¿no? Exactamente. Claro, nosotros, pero eso nos fuimos a dominicos no por eso, fuimos a dominicos porque queríamos instaurar el sistema de créditos en las universidades en ese entonces, por lo menos la católica. ¿Verdad? Era un sistema en que había un set muy rígido de cursos, ¿verdad? Y tú tenías que tomar esos cursos, qué sé yo. Y en Estados Unidos el sistema era totalmente distinto, que tú tenías la opción de tomar los cursos que más te interesaran, digamos, salvo un core básico, ¿no? Y queríamos hacer lo mismo, y para eso necesitábamos más independencia, y nos fuimos a los dominicos, nos cambiamos de la casa central de la católica arriba a los dominicos. Esa casa en los dominicos la compramos con donaciones de distintas personas y empresas. Rolf además ha hecho un estudio reciente, ha escrito muchas cosas, pero reciente, que para mí es extremadamente interesante, junto con otros dos economistas, de toda la evolución económica de Chile a partir de la independencia en 1810 hasta el año 2010, y después tengo entendido que han actualizado muchos de estos datos hasta tratando de llegarlo hasta el presente. Y me encantaría, Rolf, que nos pudieras contar un poco sobre la evolución económica de Chile, antes que entremos a lo que fue tu actuación en el gobierno militar o en el periodo de transformaciones de Chile en ese periodo. Pero me interesa mucho la evolución en largo plazo. Nosotros en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social nos interesa mucho pensar Chile en el largo plazo. Y para eso nos vamos muy para atrás, llegamos al presente y tratamos de proyectarnos al futuro. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Antes de contarte de dónde salen los datos. Muy bien. Muy rápidamente. Lo que pasa es que a Manuel Cruzat se le ocurrió en algún momento escribir una historia económica de Chile. Perfecto. Y para eso contrata un grupo de historiadores. Y al ratito parece que se dio cuenta que era necesario que hubiese economistas. Entonces me invita a mí a ser parte de ese grupo. ¿Tú trabajaste con historiadores? Empezamos con historiadores. Y bueno, y yo puse como condición de que me permitieran, ¿verdad?, tener gente con la que yo pudiese trabajar que también fuesen economistas. Y ahí entran a trabajar con nosotros José Díaz y Gert Wagner, que son los dos autores adicionales que tú mencionas. Y lógicamente nosotros dijimos, bueno, ¿cómo vamos a escribir una historia económica si no tenemos una buena serie de datos, ¿verdad?, larga? Y ahí nos pusimos con José y con Gert a preparar esa serie de datos de la economía y de la sociedad en general. También los datos no solamente incluyen datos del PIB o de la inflación o lo que sea, sino también incluye datos de educación, de salud y qué sé yo, ¿verdad?, de
desde el año 1810 al año 2010. Ahora, en realidad nosotros no hemos actualizado eso, pero la metodología indica cómo es muy fácil, porque los datos actualmente están disponibles en Internet. ¿Y cuál es tu conclusión de cómo evolucionó Chile? Claro, entonces, ¿cuál es ¿cuál es la evolución, digamos, del PIB per cápita en Chile? Y la evolución del PIB per cápita en Chile nos sugiere que nosotros teníamos un PIB per cápita que era más o menos el 40% de aquel de Estados Unidos en el año 1810. ¿Verdad? Cae en la guerra de independencia a más o menos un 30% del PIB per cápita de Estados Unidos. Bueno, y luego se recupera, ¿no? Y sube hasta el año 1913, en que llega a ser el 52% del PIB per cápita de Estados Unidos. O sea, pasa de un 30 a un 52, que es una tasa de crecimiento bastante impresionante. Es muy impresionante, porque es el siglo en que Estados Unidos pasa a liderar el mundo, y nosotros crecimos incluso más que ellos. Entonces, a nivel per cápita. Claro, entonces es muy importante. O sea, Chile creció más que Estados Unidos, y también en términos per cápita también crecimos en promedio más que Europa, tengo entendido, ¿no? Crecimos más. Bueno, la misma evolución que estoy explicando se produce con respecto a Europa, se produce con respecto a Asia, salvo China, se produce con respecto a África, se produce con respecto al resto de América Latina, se produce con respecto al mundo. O sea, es un dato muy duro ese, ¿verdad? De que nosotros crecimos mucho entre 1830 y 1913. Y en el 13 se nos da vuelta, ¿verdad? Claro. Hay una decadencia relativa. Exacto. Y la economía chilena cae, el PIB per cápita cae hasta llegar al 17% del PIB de Estados Unidos en el año 1983. O sea, en términos relativos, mucho peor que la crisis de la guerra de independencia, y por supuesto que mucho peor que el periodo del Imperio Español antes de la independencia. Sí, muy bajo. O sea, la economía realmente... Y pasamos de ser un país con uno de los PIB per cápita más altos del mundo, en realidad, al comienzo del siglo XX, a lo que yo llamo la absoluta mediocridad, ¿verdad?, en el año 1983. Bueno, y en el 83... Tú hablas del 83, no hablas del 73. No hablo del 73 porque efectivamente, si uno toma tendencia, el punto más bajo es el 83, que es justo en la época... crisis mundial. Inmediatamente después de la crisis mundial, exactamente. Y tú lo sacaste de ese hoyo. Claro, bueno, digamos, contribuía... Lo que yo traté de hacer ahí fue, en el fondo, salvar el modelo, digamos, que lo que dicen el modelo, ¿verdad? Y bueno, y de ahí en adelante volvemos a subir, y hoy día estamos en 40% del PIB per cápita de Estados Unidos, ¿verdad? Pero fíjense que todavía estamos más bajos que en 1913. Que en 1913, exactamente. O sea, yo por lo que leí, porque yo leí el libro, es un libro bastante grueso, lleno de estadísticas y una interpretación muy completa. Es que básicamente entre 1810 y 1829, veía yo ahí, hay una caída, con unas pequeñas vibraciones, pero una caída. Y después, a partir de 1830, cuando el país se empieza a ordenar, empieza un crecimiento bastante rápido con Prieto, Bulnes, bastante rápido y bastante sostenido. Pérez, en fin. Después con José Joaquín, con Errázuriz, como que se guatea un poco, pero después vuelve a crecer. Y está la guerra con España, está la Revolución del 91, está la guerra del Pacífico. Pero como tendencia, como tú muy bien dices, el país sigue creciendo más que el resto del mundo, ¿eh? Sí, claramente. Y crece. Ahora, y en un periodo en que lo que se aplica es una economía liberal, ¿verdad? Claro, de mercado. ¿Verdad? Una economía de mercado abierta, bastante abierta al comercio internacional. O sea, existían aranceles del orden del 20%, pero eran bastante parejos, y el propósito de esos aranceles en general era
ingresos para el fisco y no protección. Y no protección. El proteccionismo se inicia, yo creo que a fines del siglo XIX, y como consecuencia de la Guerra del Pacífico. Yo creo que la Guerra del Pacífico, que nos dio una riqueza enorme, digamos. No solo el guano, sino que el salitre, sobre todo. El salitre, ¿no? Claro. Pero produjo dos consecuencias, ¿verdad? Que después nos perjudicaron mucho, creo yo. Una, lo que se llama se produjo enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es una enfermedad que se produce cuando un país descubre un recurso muy valioso, ¿verdad? Que tiene y exporta ese recurso, y tiene como consecuencia una apreciación muy fuerte de la moneda. O sea, si tú quieres, el dólar cayó muy fuerte en ese momento, y eso impidió que las demás actividades pudiesen ser competitivas. Entonces empieza a sufrir la industria, empieza a sufrir la agricultura, empiezan a sufrir por la apreciación del peso, como consecuencia del salitre, ¿verdad? De la expansión del salitre. Y la apreciación de precio fue brutal, fue del 50%. Es como si hoy día el tipo de cambio cayera de 800 a 400 pesos en 2 años, algo así, ¿verdad? Entonces, eso impactó muy fuerte las actividades industriales, agrícolas, qué sé yo, y los agentes presionaron por protección. Y de ahí empieza en realidad el proteccionismo chileno, que después se reafirma con la doctrina de la CEPAL. Pero a mí me hubiera parecido que la apreciación del peso hace que... que con 400 pesos por dólar en vez de 800 pesos. Con 400 pesos por dólar hoy día no compite. Una apreciación del peso. Claro. Perfecto. ¿Verdad? Ahora, interesante. Pero déjame un segundo para completar la idea. Porque lo otro que sucede es que se produce una migración del campo a la ciudad y a las minas también. Y eso genera hacinamiento y genera, ¿verdad?, lo que al final de cuentas se conoce como la cuestión social. El proletariado periférico, ¿verdad?, de Santiago. Y la cuestión social entonces induce a una impacción importante, digamos, de lo que hoy día llamaríamos el gasto social, y eso desplaza, en inglés se llama crowds out, eso desplaza la inversión productiva, digamos. Ahora, entonces esos dos factores, ¿verdad?, el proteccionismo y la menor inversión, son las que empiezan a explicar la decadencia de Chile relativa, ¿no? Porque la economía en términos absolutos siguió creciendo, pero la decadencia relativa durante el siglo XX. 1913 ya. Ahora, es interesante la fecha de 1913. Yo hubiera pensado que la decadencia de Chile empezó con la crisis mundial del 29 o el 30, ¿no? Pero efectivamente empezó antes. Empezó con la sustitución del salitre natural por el salitre sintético por los alemanes. Claro, después de la Primera Guerra Mundial. Claro. Pero nosotros, a pesar de que existía este salitre sintético de los alemanes, como estábamos en guerra, yo me imagino que deberíamos haberle seguido vendiendo mucho a los aliados, que no era el eje central de Alemania, Austria, Hungría, y no debiéramos haber bajado mucho a la exportación de salitre, ¿no?, durante la Primera Guerra. Aunque en la práctica parece que durante la Primera Guerra, nosotros dejamos de venderle a los alemanes, ¿verdad?, el salitre. Pero era por los submarinos. No, yo entiendo que fue presión de Estados Unidos y de sus aliados. Claro. Entonces nosotros dejamos de venderle a los alemanes. Los alemanes, que la tecnología para producir salitre sintético ya existía, pero los alemanes forzados, a lo mejor la audiencia no sabe que el salitre tiene nitrato, y el nitrato se usa para hacer pólvora. Entonces, era muy importante en la guerra. Y Chile de repente, de un día para otro, le deja vender a los alemanes. Entonces, la guerra. ¿Verdad? Entonces los alemanes desarrollan esa industria. Y después de la Primera Guerra Mundial,
lo que hacen los alemanes es deciden seguir produciendo, porque ya no querían depender de salitre chileno. Por razones estratégicas. Y van desarrollando la tecnología a tal punto que el precio de los nitratos empezó a bajar muy fuertemente. Hasta que se va hundiendo la industria. Sí. O sea, y entre el 13 y el 29 es ese el factor, porque además a Chile le pegaron un segundo palo muy fuerte en la economía en la crisis mundial del 29, del 30, ¿no es cierto? Fue el país más afectado en el mundo en términos relativos. Sí. Las exportaciones, eso la gente no se lo imagina, pero las exportaciones cayeron 84%, ¿verdad? Qué impresionante. Es algo absolutamente... Y cayó Ibáñez. El PIB cayó 50% en los 2 o 3 años. Sí. Entonces fue el país más afectado por la bueno, y todas las cosas que ocurrieron después, la caída de Ibáñez, después, no sé, estos golpes de Estado socialista, de Marmaduke Durgrove y otros, después la creación de las milicias, no sé, los nazis, los socialistas, la milicia republicana, todo el mundo se armaba unos contra otros. La milicia republicana para restaurar el orden y la democracia. Que por además, un pariente mío fue bien importante. Pero el general Schwarzenberg, claro, si era el jefe de todo el sur de la milicia republicana. Claro, así es. Sí, así es. Y acá era Sánchez Errázuriz, ¿no? Sí. Claro, él era médico, ¿no? Era un médico. Sí. Y el general Schwarzenberg fue un líder muy importante para restaurar el orden, la república, la democracia, en fin, y evitar los extremismos de los socialistas, los comunistas y por otro lado el movimiento nazi de González Fomarés también. Qué interesante, Rolf. Cuéntanos un poco la evolución económica de Chile después, entre el año 13 y el presente. Digamos. Claro, bueno, como digo, es el periodo... Quizás lo vamos a tener que dejar para el siguiente bloque porque se nos está acabando pero ese va a ser el tema. ¿Cómo evoluciona Chile a partir de la decadencia relativa que se produce en el siglo XX y cómo esta decadencia se revierte, yo diría, en el gobierno de las Fuerzas Armadas con todas las transformaciones que ustedes hicieron en la economía chilena y cómo el país a raíz de eso empieza a crecer como avión y la pobreza empieza a caer, en fin, y con todo el éxito que llegamos a tener mucho después. Muy bien, quedamos para el segundo bloque.